El elixir de la inmortalidad, también conocido como el elixir de la vida, es una sustancia mítica que se cree que otorga a quienes lo consumen la vida eterna. Varias civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad tienen su propia versión del elixir inmortal de la vida. Sin embargo, en su mayoría se limitan al ámbito del mito y la leyenda. Pero en la historia de China se ha registrado que muchos emperadores nobles y funcionarios consumieron este elixir de la inmortalidad con la esperanza de vivir para siempre. No obstante, el elixir de estos casos resultó ser mortal, ya que acortó sus vidas e incluso causó sus muertes debido a que sus ingredientes a menudo incluían sustancias altamente tóxicas. Sin embargo, esto no impidió que la élite china buscara el elixir de la inmortalidad y se ha documentado que esta sustancia mortal se consumió de manera desproporcionada. Yo soy el documentalista. Y esto es el mortal elixir de la vida. El elixir de la vida a través de las culturas y los siglos. El elixir de la inmortalidad se encuentra en varias culturas a lo largo de la historia. En la antigua Grecia, por ejemplo, esta sustancia se conocía como ambrosía o el néctar de los dioses. Los antiguos griegos creían que los dioses alcanzaban su inmortalidad consumiendo esta sustancia. Una sustancia similar, conocida como amrita, se encuentra en la mitología hindú. El mito cuenta que Amrita fue el último de los 14 tesoros que surgieron durante el batido del océano. En la leyenda artúrica está el Santo Grial, la copa que se cree que fue usada por Jesucristo durante la última cena. Se cree que a los que bebieron del Grial se les concedió la inmortalidad. Por último, los alquimistas medievales buscaron crear el elixir de la vida y se dice que Nicolás Flamel tuvo éxito en este esfuerzo. Aunque Flamel era una persona real que no se interesaba por la alquimia, ganó su reputación de maestro alquimista siglos después de su muerte. En los ejemplos anteriores, el elixir de la inmortalidad está en gran parte confinado al reino del mito y la leyenda, mucho más allá del alcance de las manos mortales. Sin embargo, en la historia china, fue posible que los mortales alcanzaran el elixir de la inmortalidad y se ha documentado que muchos, normalmente miembros de la élite, lo consumieron. El elixir de la muerte chino. Este elixir no solo no prolongó sus vidas, sino que pudo haberlos envenenado e incluso les causó la muerte. La base del elixir chino de la inmortalidad se encuentra en la alquimia taoísta, que a su vez está enraizada en las doctrinas del taoísmo. Por consiguiente, hay dos ramas de la alquimia taoísta: el Neidan y el Huaidan. El Neidan, conocido también como elixir interno, se refiere a las doctrinas, así como a las prácticas físicas, mentales y espirituales que utilizan el propio cuerpo humano para alcanzar la inmortalidad. El Neidan incluye la meditación taoísta, ejercicios fisiológicos, especialmente de respiración, y la dieta. Por otro lado, el Huaidan se centra en la creación del elixir de la inmortalidad mediante la composición de varias sustancias.
En la tradición Waidan posterior, hay dos métodos principales para crear el elixir de la vida. El primero de ellos implica el uso de mercurio y plomo, que se dice que representan los principios del yin y el yang respectivamente. Los practicantes de este método creen que después de refinar y combinar estos dos elementos, se producirá una nueva sustancia con cualidades del yang puro, también conocido como Xungyang. Según la creencia taoísta, el yang puro es el estado de unidad antes de su división en yin y yang. El otro método principal de la tradición Waidan implica el uso de cinabrio, un mineral de sulfuro de mercurio, considerado en el taoísmo como una sustancia yang. Se cree que el mercurio del mineral es el verdadero yin y se extrae antes de añadirlo al azufre, una sustancia yang. El proceso se repite normalmente hasta 9 veces y el producto final contiene las cualidades del yang puro. Altamente tóxico. Tanto el mercurio como el plomo son sustancias altamente tóxicas y la exposición a ellas puede tener efectos adversos en la salud de una persona. Los síntomas de envenenamiento por mercurio en adultos incluyen dificultades de audición y habla, falta de coordinación, debilidad muscular y cambios en la visión, mientras que el envenenamiento por plomo puede causar dificultades de memoria o concentración, trastornos del estado de ánimo, dolores de cabeza y dolores articulares y musculares. Los altos niveles de mercurio o plomo también pueden causar daños permanentes en los riñones y el sistema nervioso y finalmente provocar la muerte. Aunque los dos métodos más importantes de la tradición Waidan incluyen mercurio y plomo y el cinabrio, también se utilizaron otras sustancias para crear el elixir de la inmortalidad. En el 2019, arqueólogos de Luoyang, una ciudad de la provincia de Henan, en China Central, desenterraron una vasija de bronce con líquido en su interior. El descubrimiento se hizo en la tumba de una familia noble de la dinastía Han Occidental, que duró desde el 202 a.C. hasta el 8 después de Cristo. Según el informe, la vasija contenía alrededor de 3.5 litros de líquido, lo que los arqueólogos inicialmente pensaron que era algún tipo de licor, ya que daba un aroma alcohólico. Posteriormente, se analizaron muestras de líquido en un laboratorio y se encontró que este consiste principalmente de nitrato de potasio y alunita. Esto llevó a los arqueólogos a concluir que el líquido de la vasija es el mítico elixir de la inmortalidad. Este fue un descubrimiento significativo, ya que fue la primera evidencia arqueológica del elixir de la inmortalidad en China. Al igual que el plomo y el mercurio, el nitrato de potasio también es una sustancia tóxica. La exposición a altos niveles de nitrato de potasio puede provocar dolores de cabeza, fatiga, mareos, problemas para respirar e incluso la muerte. La obsesión de los emperadores con la inmortalidad. Uno de los casos más famosos de muerte por envenenamiento con el elixir es el del emperador Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Hay numerosas historias relacionadas con la obsesión de este emperador con la inmortalidad. En el 2017, se descubrió un conjunto de láminas de madera que contienen las órdenes ejecutivas del emperador para la búsqueda del elixir de la inmortalidad en todo el país y las respuestas oficiales de los gobiernos locales. Uno de los primeros por los que Qin Shi Huang esperaba alcanzar la inmortalidad era a través del consumo del elixir, que en realidad eran píldoras de mercurio, preparadas por su propio alquimista. Se sabe que Qin Shi Huang murió de envenenamiento por mercurio. Sin embargo, su muerte parece no haber disuadido a los futuros emperadores de buscar la inmortalidad por sus propios medios. Así, en el curso de la larga historia de China,
se registró que muchos otros emperadores causaron sus propias muertes en su búsqueda de la inmortalidad. El emperador Ai Te-jing es un ejemplo de ello. En su intento por alcanzar la inmortalidad, el emperador practicó el ayuno taoísta, es decir, la abstinencia de granos de cereal. Al mismo tiempo consumió el elixir de la inmortalidad, preparado también por su propio alquimista. Como consecuencia, fue envenenado. Perdió la conciencia de lo que sucedía a su alrededor y finalmente murió. La dinastía Tang. El fundador de la dinastía, el emperador Gao Zhu de Tang, afirmó que descendía de Laozi, una figura semilegendaria considerada como uno de los fundadores del taoísmo. Como resultado, el taoísmo, incluyendo la alquimia taoísta, floreció durante este periodo. Sin embargo, una de las consecuencias negativas del éxito del taoísmo fue la creciente obsesión por el elixir de la vida. Se dice que al menos 6 emperadores de la dinastía Tang murieron por envenenamiento con el elixir, así como numerosos eruditos y funcionarios. Cuando la dinastía Tang terminó en el 907 después de Cristo, muchos habían muerto por envenenamiento con el elixir de la vida. Fue entonces que la popularidad de la tradición Huaidan estuvo en declive y en su lugar, los que buscaban la inmortalidad optaron por las prácticas de la tradición Neidan. A lo largo de la historia de China, muchos emperadores perdieron sus vidas como resultado del envenenamiento por el elixir, considerando que el elixir de la inmortalidad podía ser obtenido por las élites, así como por aquellos lo suficientemente ricos como para permitírselo. Es difícil estimar el número de vidas perdidas en la búsqueda de la inmortalidad. Al parecer, fue durante las dinastías Ming y Qing que el interés en los elixires de la inmortalidad había caído drásticamente. En cualquier caso, la creencia en un elixir de la vida taoísta parece ser una cosa del pasado. Además, considerando los conocimientos actuales sobre la toxicidad de las sustancias utilizadas para hacerlos, tales elixires no se hacen ni se consumen hoy en día. Pero el hombre continúa en su búsqueda por esta sustancia o método que nos permite extender nuestras vidas más allá de lo naturalmente posible. Nuevas investigaciones con sólidas bases científicas surgen cada día y nos brindan información y la esperanza de que quizás, algún día, aquellos que quieran vivir eternamente lo logren por fin. Yo soy el documentalista y esto fue el mortal elixir de la vida.